Muy bien. Quisiera entonces darle la bienvenida. Allí está mi hermana Sujei, está también mi suegra Jenny, Dios les bendiga, mi hermano Jorge, mi hermana Antonieta, Dios les bendiga. Bueno, no puedo ver quién más está conectado, pero a los que se van uniendo les agradezco mucho por estar acá. Me alegra cantidades. Quisiera también pedirles que me disculparan, por favor, porque hubo una confusión en el mensaje que envié acerca del horario del servicio, y quisiera pues poderles explicar un poquito cómo es el servicio nuestro. Comenzamos entonces a las 11 de la mañana conectados con nuestros hermanos en Colombia. Aquí en London son las 11 de la mañana, allá son las 10 de la mañana. Ya el primer domingo de noviembre la hora va a cambiar, entonces ya juntos vamos a empezar a las 10 de la mañana. Pero por ahora nos toca aquí en Canadá conectarnos a las 11 de la mañana. Comenzamos en ese tiempo de oración que lo dirige nuestro hermano César, después viene la pastora Astrid y dan lugar a la alabanza con nuestros hermanos Alejito y Paulita. Y después de la alabanza entonces viene la predicación simultánea en Neiva, nuestro pastor Mauricio, y aquí en London yo estaré compartiendo la palabra, o Samuel, como el Señor lo coloque. Vamos a tratar, estuvimos hablando con nuestros pastores, vamos a tratar de que una vez al mes nos conectemos todos juntos en el servicio completo, o sea, que no haya predicación aquí en Canadá, sino que todos atendamos la palabra allí en Neiva. Yo les estaré avisando desde antes para que cada uno pueda pues, hacer los preparativos. Entonces, por ahora les agradezco a mis hermanos de aquí de Canadá. Sé que nos corrimos una horita más en el servicio, entonces empezamos a las 11 y ya sabemos que ahí nos conectamos hasta que termina la predicación, la alabanza. Estamos conectados con nuestros hermanos de Colombia y luego nos conectamos a través de mi página personal para entonces el tiempo de la predicación. Así es que bueno, Dios les bendiga a todos, les saludo en esta mañana y vamos entonces a orar. Ponemos el tiempo en las manos del Señor y comenzamos con esta palabra que el Señor me dio en este día para compartir. Allí donde ustedes están, les pido también a los niños que están aquí, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bueno, precioso Dios, te damos gloria y honor en esta mañana, Señor, Dios santo y bueno. Agradecemos mucho por tu presencia desde temprano, mi Señor, y tenemos este gran privilegio de poderte buscar. Este es tu día, este día está apartado para ti, reservado para ti. Así es que sin ningún afán, nosotros simplemente nos disponemos a escuchar lo que hoy tienes que decirnos. Úsame con poder conforme me lo hablaste, Señor. Así permíteme ahora comunicarlo con eficiencia, Dios mío. Ayúdame a no equivocarme, Señor, en nada. Yo tomo la autoridad que me has dado para atar todo espíritu de error, todo espíritu de falsa profecía, todo espíritu de confusión y todo espíritu ladrón de tu palabra, todo espíritu de sueño y todo espíritu de pesadez y de opresión, y les atamos y los enviamos al abismo, porque nada impedirá que tu palabra, Señor, fluya con poder. Gracias, amado Espíritu Santo, dame sabiduría y mucho amor para este mensaje, Señor, en este día, y toca los corazones para que podamos ser todos edificados en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar abriendo nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a ir al capítulo 1, por favor, de Primera de Corintios, y vamos a buscar allí el versículo 17. Vamos a leer a partir del versículo 17 en adelante. Le doy un saludo también muy especial a mi papá, Dios lo bendiga, papá. Está allí conectado también, a la familia Moradel, allí veo a mi hermana María, y bueno, los demás que están conectados, no puedo ver sus nombres, pero les doy una bienvenida muy especial a todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Este es un mensaje que el Señor me lo habló en un sueño.
y pues me parece muy bello. Yo había preparado esta semana un estudio bíblico, confío en Dios estarlo compartiendo tal vez el viernes, primero Dios, pero lo que yo pensaba que iba a predicar hoy, Dios me lo habló en un sueño, este mensaje de hoy, y realmente es un mensaje muy importante para nuestras vidas. El título de este mensaje es La necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. La necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje el día de hoy. Y comienzo leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 1 al apóstol Pablo que presenta esta carta, el apóstol Pablo, para corregir cosas que están deficientes en la iglesia. Esto lo estaré dando en un estudio bíblico más adelante, pero la primera Corintios hace parte de 4 cartas que el apóstol Pablo escribió a los corintios, a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo desde Macedonia les escribe esta primera y la segunda carta, pero realmente lo que conocemos como la primera carta a los corintios no es la primera carta, y segunda de Corintios tampoco la segunda. Fueron 4 cartas en total. Esta que hoy vamos a leer sería la segunda carta que él les envió. La primera no se preservó. La tercera carta que Pablo escribió tampoco se preservó. Y la cuarta carta que Pablo le escribió a los corintios es la que en la Biblia queda como la segunda de Corintios. Entonces, de las 4 cartas, solo 2 se preservaron, que es primera de Corintios y segunda de Corintios. En su orden cronológico sería, primera de Corintios sería la segunda carta y segunda de Corintios sería la cuarta carta. Hago esta aclaración. ¿Y por qué el apóstol Pablo comienza en 1 Corintios con este tema tan importante de predicar el Evangelio? Porque, mis hermanos, como lo estaremos leyendo más adelante en las mismas palabras de Pablo, es una necesidad que prediquemos el Evangelio. Todo creyente, no es un llamado especial para pastores, maestros o profetas o apóstoles o evangelistas. Este es un llamado para todos los creyentes. Todos los hijos de Dios debemos predicar el Evangelio. Y sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y debemos compartir esta palabra de salvación al mundo. No debemos guardarlo para nosotros. Es un mensaje tan valioso y tan importante que lo tenemos que compartir con todo el mundo. Así es que voy a comenzar entonces con las palabras acá de Pablo y luego voy a definir lo que significa la palabra predicar y estaré dando algunas enseñanzas y algunas claves a través de la palabra de Dios de cómo nosotros predicar correctamente el Evangelio siempre, el amor, la actitud, cómo se hace. Vamos entonces a empezar leyendo el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Fíjense que Pablo sí bautizó creyentes, por supuesto. Aquí en los versículos anteriores, él está diciendo a quienes bautizó. Versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Sí, Pablo sí bautizó, pero la prioridad de Pablo lo está diciendo en el versículo 17. Dice, a predicar el Evangelio, esa es la prioridad de su ministerio. Y ahora nos va a decir cómo lo predicó él. Y este va a ser el punto clave que hoy debemos comprender nosotros, para quitarnos el temor, el miedo de compartir la palabra de Dios, para ser más efectivos y tener el motivo correcto. Porque el motivo correcto de predicar la palabra de Dios no es traer gente a la iglesia, no es que la membresía de la iglesia crezca o hacernos nosotros una familia de la fe más grande y decir, mire qué pueblo tan lindo, somos muchos. No, el fundamento de predicar el Evangelio es para traer salvación al que está perdido. Ese es el fundamento, cumplir con la orden de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo allí? Hoy nosotros encontramos en la internet, en las redes sociales, encontramos un sinnúmero de predicadores, cantidad de personas predicando. Y entre todos los que encontramos predicando,
encontramos a varios que son muy elocuentes y que tienen gran sabiduría y muchísimo conocimiento, y tienen seguidores por cientos y algunos por miles de seguidores. Pero la clave de la predicación del Evangelio no son las palabras que utilizamos, y Pablo lo está diciendo acá. Dice, yo no fui a predicar con sabiduría de palabras. O sea, no fue un hombre tan elocuente, tan excelente cuando hablaba y se preocupó tanto del método. No, Pablo dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces fíjese que la predicación de la palabra, más que nosotros preocuparnos tanto por la apariencia, por cómo se predica o la elocuencia cuando se habla, más de eso, el centro de la predicación de la palabra está en el poder. Y dice aquí, si usted salta conmigo al capítulo 2, por favor, capítulo 2 de 1 Corintios, en el versículo 4, va a decir el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo digo amén ahí. Y usted puede escribir allí amén. Porque nosotros no podemos seguir un evangelio, una fe en Dios únicamente por un predicador, wow, que es muy sabio y que habla hermoso y que cuánto conocimiento fluye de su boca cuando habla el mensaje de Dios. No. ¿Qué es lo que hoy estamos encontrando en el mundo real? ¿Qué es lo que hoy estamos encontrando en el cristianismo? Grandes teólogos, hombres muy pensantes, muy inteligentes, muy preparados, llenos de títulos, de reconocimientos, con cientos y miles de seguidores, pero en sus seguidores no hay el poder del cual habla la Biblia. El poder del que habla la Biblia no se ve en la vida de ellos, se ve más una religión. Se ven más unas costumbres y palabras, pero palabras que no tienen ningún sentido, porque son palabras que ni siquiera ellos pueden vivir. Y eso no es lo que Pablo nos dice que debemos hacer. Pablo dice, hagan todo lo contrario. Pablo nos está diciendo, ni mi predicación, ni mi palabra, o sea, lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo predicaba, porque hay diferencia entre la enseñanza y la predicación, ahora lo vamos a ver. Pero ni lo que Pablo enseñaba ni lo que Pablo predicaba eran simplemente palabritas. Dice, con demostración del Espíritu con E mayúscula, hablando de la tercera persona de la Trinidad, hablando del Espíritu Santo, una persona real, Dios con nosotros, el Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro pastor en la tierra, el Espíritu Santo, y en esa presencia de Él venía el poder que decía así, es verdad. El mensaje del Evangelio es verdad. Entonces, lo que nosotros debemos comprender que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo acá, es que no podemos andar hablándole de Dios a la gente y nuestra vida no tener ningún poder de Dios. No podemos hablar el Evangelio si no caminamos con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 Jesús va a decir que cuando venga el Espíritu Santo traerá convicción a las vidas. ¿Y por qué muchas veces no sonamos convincentes? ¿Por qué muchas veces nuestro mensaje se siente tan frío, tan pobre, tan repetitivo con la gente, tan como que no toca las vidas? Porque no estamos caminando con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está, no hay poder. No hay poder de Dios. Ahora, yo hice un ejercicio para esta predicación. Y es que cogí estos versículos. Cogí el versículo 18, en donde dice, a nosotros es poder de Dios. Cogí el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, en donde dice demostración del Espíritu y de poder. Y cogí el versículo, otros versículos en la palabra del Señor que tenían la palabra poder. Y lo revisé en el griego. Y cuando fui a la palabra griega para poder,
es la misma palabra que Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, prometió a sus discípulos. Es la palabra dunamis. Dunamis, poder dinámico, dinamita, poder explosivo. O sea, la acción del reino de los cielos a través de nosotros. No solamente palabras. ¿Qué significa esto, mi hermano? Mire, mientras yo estoy predicando, siento la presencia del Espíritu Santo sobre mi vida. Esto significa que este mensaje está llegando a corazones y está trabajando allí en el interior. Está removiendo la dureza del corazón, está abriendo los ojos de los que estaban ciegos, está destapando los oídos de los que estaban sordos, está rompiendo vendas en los ojos, está rompiendo cadenas, ataduras. La predicación de la palabra de Dios con el Espíritu Santo trae la libertad que el pueblo de Dios necesita. Y yo digo amén. Yo digo amén. Porque no necesitamos conferencistas, no necesitamos gente que sepa tanto. Lo que necesitamos es que el reino de los cielos venga. Es lo que necesitamos, que el poder de Dios venga a nuestras vidas. Porque mis hermanos, el apóstol Pablo también escribió que la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios, el que trae el poder de Dios a nuestras vidas. Y mientras se predica el Evangelio, tienen que haber señales. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, beberán cosa mortífera y no los dañará, tomarán serpientes por las manos. Jesús prometió señales de poder, demostraciones de que el reino de los cielos está con nosotros. Ahora, vamos a lo que es la palabra predicar. ¿Qué significa la palabra predicar? Y allí es donde quiero hacer diferencia entre la predicación y la enseñanza. Una cosa es la predicación y otra cosa es la enseñanza. Mire lo que significa la palabra predicación. Se deriva, es una palabra griega, para los que les gusta escribir, es la palabra kerugma. La palabra kerugma, yo la voy a escribir allí en el chat para que ustedes la puedan entender. La palabra kerugma, esa es la palabra que significa predicación. Y la palabra kerugma se deriva de una práctica muy reconocida en la antigüedad. Y era cuando el rey dictaminaba un decreto, una orden, establecía un nuevo mandato y enviaba mensajeros por todo su reino para que dieran a conocer su mandato, dieran a conocer sus decretos. De allí se deriva la palabra kerugma o predicar. Fíjese que la aplicación de esto que le estoy diciendo la encontramos en perfección. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Abra su Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y colóquele un separador por favor a su Biblia ahí en 1 Corintios donde estábamos. Pero en Mateo capítulo 22 vamos a encontrar una historia que narra el mismo Señor Jesucristo. Es más bien una parábola que Jesús utiliza para enseñarnos lo que es la predicación. Allí Jesús nos enseña lo que es predicar y lo importante que es la predicación. Y dice a partir del versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ese envió es lo que significa la palabra predicar. El gran rey del universo, el Dios Todopoderoso, preparó un banquete en el cual su hijo se va a casar con su novia, su esposa, llamada la iglesia. Y para ese gran banquete, Dios mandó publicar o envió mensajeros a predicar esta invitación para que todos podamos ir a ese banquete con Él. Eso es lo que realmente significa la palabra predicar o kerugma. El apóstol Pablo, los apóstoles de Jesucristo, la iglesia primitiva entendió la importancia de la predicación del evangelio, que ellos, así lo hubiera prohibido el imperio romano,
así les costara la vida, sus familias, sus bienes, así los llevaran a la tortura, así los llevaran al Coliseo romano, ellos morían predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios, en palabras del mismo apóstol del mismo apóstol Pablo, está preso y dice, aunque yo estoy en cadenas, la palabra de Dios no está presa. Porque cuando nosotros entendemos lo importante de este mensaje, nosotros lo publicamos y lo compartimos con amor, con alegría, con esperanza, con gozo, y las demostraciones de poder nos van a seguir. Porque estamos predicando el Evangelio, la salvación, a través de una sola persona, Jesucristo. El arrepentimiento, el perdón de los pecados. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. Allí adelantico de Mateo se encuentra Marcos. Y abra su Biblia, por favor, en el versículo, capítulo 1. Y dice el versículo 12 en adelante. Hablando de Jesús, dice, y luego el Espíritu Santo, porque es con mayúscula, le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, escucha atentamente porque esta es la clave de lo que significa el evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Esa es la base de lo que significa el evangelio verdadero de Jesucristo. Esa es la base. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Hay que arrepentirse y creer en el evangelio para entrar en el reino de Dios. Ahora, antes de Jesús estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía dada al profeta Isaías. Dios le había hablado a su pueblo en Isaías, capítulo 40, versículo 3, lo pueden encontrar ustedes. Dios le había hablado a Israel que antes de la venida del Mesías, Él enviaría a un mensajero, otro mensajero, pero este mensajero no sería un ángel del cielo, este mensajero sería un profeta, sobre el cual estaría el Espíritu de Dios, y este profeta, como dice aquí Marcos 1, versículos 2 y 3, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista estaba anunciando que venía Jesús el Mesías, y esa era la base de su predicación. Él bautizaba a la gente para perdón de pecados por el arrepentimiento, pero no era el evangelio completo. Y aquí quiero explicarles algo. Miren, cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona y le hablamos acerca de la vida después de la muerte, nosotros no podemos dejar a la persona simplemente en condenación, en decir, usted por su vida, por sus frutos, porque usted no está caminando con Dios, usted va a ir al infierno. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Eso es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad, ¿cuál sería? Si usted entiende que está caminando mal con Dios, ha quebrantado sus mandamientos y que por eso usted debería ir al infierno, pero si ahora usted se arrepiente, le pide perdón a Dios por sus pecados y confía en su Hijo Jesucristo, entregándole su vida y ahora entendiendo que Dios es el dueño de su vida y que Dios lo va a dirigir y que Dios lo va a guiar y que Dios le va a mostrar el camino que usted debe andar, entonces usted será salvo. Salvo del infierno, de la condenación eterna, y usted entrará al reino sempiterno, el reino eterno y para siempre de Dios. Entonces no es solamente anunciarle a la persona que está mal en sus pecados y que va a ir al infierno porque hay un castigo justo por el pecado.
No, es decirle a la persona, el evangelio son las buenas noticias de salvación. A un mundo perdido, Dios, luz, le resplandeció a los que estaban en tinieblas. A un pueblo terriblemente pecador, sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vino la gracia de Dios. El amor de Dios fue superior a su ira para no destruir a la humanidad. El amor de Dios se hizo no solamente palabras, el amor de Dios se hizo poder, se hizo vida en la persona de Jesucristo. Y cuando fue a la cruz, Dios dijo, ahí está mi demostración de amor. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tendrá vida eterna. Por eso, no importa si usted ya escuchó el evangelio y lo creyó, pero usted se cayó y usted menguó y hoy usted se apartó de Dios, hay esperanza para usted, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted se arrepiente de que su relación con Dios se extravió, se enfrió, se dañó, hoy usted puede volver a Jesús y decirle, Señor, un día me rescataste, hoy recibo tu amor nuevamente y me voy a levantar. No por mí, sino por ti, porque es tu amor el que me da vida. Eres tú el que me da las fuerzas y la esperanza. Ahora, a todo aquel que aún no ha creído en el Señor Jesucristo, a todo aquel que hoy está esclavo en una religión pagana, una religión idolátrica, una religión fría, seca, muerta, en una religión con un Dios lejano, en donde sí se dice Dios está conmigo, pero se camina en el pecado todos los días. Para todo aquel que está en esas condiciones, hoy podemos tomar las palabras del Señor Jesucristo, que están aquí en Marcos 14, en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio. Reciba hoy las buenas noticias de salvación. Reciba hoy el perdón de pecados de Jesús para su vida. Reciba hoy a Cristo en su corazón. Invítelo a entrar en su vida. Mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis 3:20. Hay una invitación maravillosa que hoy Jesús le está haciendo. Ese es el evangelio. Pero ese evangelio, esa invitación, Jesús se lo está haciendo a una iglesia. O sea, no se lo está haciendo a gente que no lo conoce. Se lo está haciendo a los propios cristianos que necesitaban restauración. ¿Por qué? Porque habían perdido su relación con Él. Y a esa iglesia tibia, a esa iglesia que el Señor dice, te vomitaré en mi boca, al final de la advertencia, Jesús le declara su amor diciéndole, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Por eso hay que procurar la restauración también del pueblo de Dios. O sea, el evangelio no es únicamente para los perdidos. El evangelio es también para los que un día entraron en la casa, en los palacios del rey y que dañaron sus vestiduras, ensuciaron sus vestidos y se extraviaron. El evangelio es también para los hijos pródigos. Todo hijo pródigo que cogió la herencia del Señor y hoy la está desperdiciando en el mundo. Es hora, el tiempo se ha cumplido, es hora de volver al Señor. Es hora de volver al Padre que ama. En el hijo pródigo, allí en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo dice, leámoslo para que usted vea la posición del Padre, de cómo es el Dios, el Padre, cómo es Él. Vamos allí, por favor, en Lucas, en el capítulo 15, Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11, encuentra usted la historia del hijo pródigo. Pero mire la actitud de Dios el Padre. ¿Por qué el evangelio son buenas noticias? Porque mire para aquel que se extravió cómo Dios lo está esperando. Mire lo que dice. Versículo 20. Y levantándose, el hijo pródigo, el perdido, el extraviado, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esa es la actitud de Dios el Padre. En esta parábola Jesús nos está dando el secreto de cómo está Dios ansioso esperando a que volvamos a Él.
Mire, hay gente que un día le cantó a Dios en un altar, pero hoy le están cantando al mundo. Hay gente que tocaba un instrumento, que elevaba una canción para Dios y que hoy están lejos del Señor. ¿Sabe cuáles serían las palabras de Dios para usted si ese es su caso? Hijo, hija, cuánto extraño que tú me alabes, cuánto anhelo escucharte nuevamente alabarme. Ahora yo le digo algo, este Dios del que yo estoy hablando es un Dios que está en el cielo, fuera de todas las galaxias y el universo entero. Él está por encima de todo eso, donde millones de ángeles lo adoran. Este Dios tan grande y tan poderoso, tan sublime, ¿anhela la alabanza de un hijo suyo que hoy está perdido? Sí, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y cada uno de nosotros, la Biblia dice que somos especiales para Él. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito en esta tierra: glorificarlo. Y cuando nosotros nos extraviamos de ese propósito, Dios nos está esperando, parado en las puertas, esperando atentamente a ver cuándo nosotros vamos a regresar. Dios genera todo tipo de ocasiones, de oportunidades para que nosotros volvamos a su amor. Nos envía mensajeros, nos envía su Espíritu Santo, nos manda ángeles, hace de todo para que nosotros corramos a su amor. Y cuando nosotros llegamos a Él sale corriendo a nosotros, nos abraza y nos besa. Nos besa. Así sucios, llenos de pecado, llenos de inmundicia, Él viene corriendo y nos abraza y nos besa. Yo he predicado la palabra de Dios en las calles, a indigentes, a homeless, a gente que huele a chichi, a popó, gente horrible, gente que su ropa está asquerosa, gente llena de pulgas, de piojos. Yo le he predicado a esa gente, y cuando uno se sienta en el piso a hablarles, o cuando uno los abraza a ellos, ni siquiera el olor de ellos lo logra uno sentir, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un olor tan fragante que opaca cualquier otro mal olor. Por eso la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso hoy yo le digo a usted, no importa cuán apestoso sea su pecado, cuán sucio, cuán horrible sea su pecado, hoy usted puede venir a este Padre de amor que le está esperando para abrazarle, para correr hacia usted y besarle y decirle: te amo, hijo, te amo, hija, te estaba esperando. Este es el Evangelio, y esto es lo que Dios quiere que nosotros prediquemos: el arrepentimiento para el perdón de los pecados, la salvación en la persona de Jesucristo. Amada iglesia, necesitamos orar y llenarnos del Espíritu Santo para salir con poder a predicar el Evangelio a toda criatura, mis amados hermanos. No le podemos negar estas buenas noticias a nadie. No importa su mal aspecto, no importa su religión, no importa la dureza de su corazón, no importa quién sea la persona, necesita escuchar el Evangelio, mi amado hermano. Y esto es lo que el apóstol Pablo había dicho. Vaya conmigo a 1 Corintios nuevamente, nos ubicamos en 1 Corintios, para que usted entienda, porque una cosa es ver a Jesús, el Hijo de Dios, predicando el Evangelio. Claro, tenemos que seguir el ejemplo del Maestro, pero Jesús es Dios. Pero cuando nosotros vemos una persona como Pablo, que persiguió a la iglesia, que los encarcelaba, que consintió en la muerte de ellos, que los golpeaba, Pablo, que fue un criminal contra la iglesia, predicando el Evangelio, decimos: este es el poder de Dios. Hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia, hay un Dios que empodera. Y ese poder viene por el Espíritu de Dios cuando creemos cada palabra que está escrita en la Biblia. Cuando no la ponemos en duda, cuando decimos: esta palabra es para mí. Y hoy usted que está allí en casa puede decir: esta palabra es para mí. Es necesario que usted se levante hoy a dejar de predicar como dice aquí el capítulo 2, versículo 4. No predique más con sabiduría, o ay, yo tengo que ser así, y voy a... No. Camine con el Espíritu Santo y Él le va a decir a usted. Por eso Pablo dijo: no, ni mi predicación ni mis palabras fueron persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La cruz de Cristo no es algo vano, no es algo pasajero, como dice capítulo 1, versículos 17 y 18. No es algo pasajero, no es algo vano, no es cualquier cosa. La cruz de Cristo es poder, mis hermanos.
Este fue el centro de la predicación de la iglesia primitiva, de los apóstoles y de todos los primeros creyentes durante 300 años. El enfoque de ellos fue la resurrección de Cristo. Ellos decían, no vengo a hablarle del Olimpo, no vengo a hablarle de un nuevo Dios, vengo a hablarle de una persona que dijo ser Dios, que hizo milagros que únicamente el Dios verdadero puede hacer, y que murió como Él lo dijo, y resucitó con poder 3 días después como Él lo había dicho. Y ese Dios que hoy está vivo se llama Jesús y le ama. Y le quiere perdonar los pecados, y Él ha venido a llevarlo a usted y a su familia a ese reino admirable que Él ha preparado para todos los que le amamos. Ese era el Evangelio. Por eso nadie pudo detener a la iglesia primitiva, porque predicaban correctamente el Evangelio, mi amado hermano. Le decían a la idolatría, idolatría. Le decían a la avaricia, avaricia. Al pecado le llamaban por su nombre, pecado. Juan el Bautista cogió al gobernador que estaba en ese momento, cogió al rey Herodes y le dijo, no te es lícito llevar la mujer de tu hermano. O sea, Juan le dijo, estás quebrantando los mandamientos de Dios. Sí, claro, la iglesia denunciaba el pecado. Hay que hacerlo, hay que llamarle al pecado por su nombre. Estás viviendo con tu novio, con tu novia, eso se llama fornicación. Estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, se llama fornicación. Es un pecado terrible delante de Dios. Estás trabajando únicamente para ti, haciendo dinero, no diezmas, no ofrendas. Eres un ladrón, le estás robando a Dios. Así se le habla el pecado, pero no para condenarte, sino para que te arrepientas y vengas a aquel que con su amor te está esperando. La predicación de Juan el Bautista fue tan impresionante que venían a él gente de todo el reino, de todo lugar, y le decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Y él le decía a los soldados, no pidan más de lo que deben exigir. ¿Y qué hacemos? Tienes 2 capas, ve y regala una y quédate solo con una. O sea, el Evangelio trae convicción, mi amado hermano. Trae convicción a una vida. Y yo le quiero hablar a la persona que tiene un pecado escondido, que tiene un pecado oculto, que ha tenido en mentiras a su esposo o a su esposa o a sus hijos, y que ha escondido esta maldad durante años y cree que nunca va a salir a la luz. Hoy se lo quiero decir desde este altar, Dios ya conoce su pecado, y antes de que usted se quede en vergüenza y que salga a la luz y usted quede confundido, Dios le está dando la oportunidad de que usted confiese ese pecado, de que usted hable ese pecado para ser libre, porque Dios le ama. Dios no disfruta cuando se exponen los pecados de la gente y, mire ese bandido, ese miserable. No, Dios se duele, pero hay un principio espiritual. Y dice Proverbios 28:13, ahí lo puede abrir en su Biblia, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Evangelio expone el pecado, mi amado hermano. Por eso la predicación del Evangelio debe ser con la palabra de Dios. No puede ser palabras persuasivas nuestras o métodos. Yo le voy a hablar esto y me lo hago amigo. No, hermano, eso es persuasivo, eso es humano, eso es psicología, eso es barato. Eso no cambia ninguna vida. Mire un ejemplo de lo que funcionó, de lo que sucedió cuando se predicó el Evangelio correctamente. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías capítulo 8, allí en el Antiguo Testamento. Usted llega al libro de los Salmos, para los que no se mueven muy bien todavía en la Biblia. Ubíquese en el libro de los Salmos. Antes de Salmos está Job, antes de Job está Esther, y antes de Esther está Nehemías, para que usted pueda aprenderse a ubicar más o menos en la Biblia. Y allí en Nehemías, busque el capítulo 8, por favor. Y mire lo que sucede cuando se predica la palabra de Dios, cuando se habla el mensaje de Dios. Mire lo que sucedió, lo que sucedió allí. Dice el 1 en adelante, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, o sea, los mandamientos. Y dice:
la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba, o sea, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Usted debe estar atento cuando se predica la palabra de Dios para que después usted pueda predicar efectivamente a otros. Primero usted recibe y eso que recibe ahora sí lo puede dar. De lo que tenemos damos, dice la palabra del Señor. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, bueno, en fin. ¿Cómo fue esta predicación de Esdras allá en el Antiguo Testamento, 2000 años antes, 3000 años atrás? ¿Cómo es esto? Hacen un púlpito de madera, así como donde yo estoy hoy parado, y sacan el libro de Moisés, los mandamientos de Moisés, la palabra de Dios que ellos tenían en ese momento, así como nosotros sacamos nuestra Biblia, y comienzan a leerla. Las instrucciones que Dios había dado. No hicieron más, no hicieron menos. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vino el derramamiento del Espíritu Santo porque estos hombres hicieron lo que Dios les había mandado, predicar la palabra de Dios. Y como se predicó correctamente y todo el pueblo estaba atento oyéndola, todos estaban dispuestos sus corazones, vino el Espíritu Santo y ese poder quebrantó los corazones endurecidos y la gente empezó a llorar su pecado delante de Dios. Vino un gran avivamiento, mis hermanos. Este es el avivamiento que nosotros estamos esperando. Salir de una religión muerta. Salir de un Dios lejano y extraño y vivir en el poder de Dios. Amado hermano, conocemos religiones que cada rato levantan santos y resantos. Y la gente va y le reza a esos santos y dice: es que hizo 2 milagros y está demostrado que hizo 2 milagros. Amado hermano, en 14 años que llevo caminando con el Señor, cientos de milagros han visto mis ojos con oraciones. Cientos de milagros, sanidades, liberaciones, palabras de ciencia, palabras proféticas, visiones, señales, cientos de demostraciones de poder del Espíritu de Dios. Porque esto es para los que creemos en el Evangelio, es para todos, mis hermanos. Esto es para todos nosotros. Es para todo aquel que cree. Y dice el apóstol Pablo, para el que cree, capítulo 1 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios se quiere derramar cuando predicamos. Claro, existimos los predicadores. El Señor Jesucristo llamó apóstoles, llamó profetas, llamó evangelistas, llamó pastores y llamó maestros, que desde púlpitos como este predicamos la palabra de Dios. Pero esto no es la única predicación. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 8, existe otra forma de predicación. Pero tanto en la predicación desde el altar como en la predicación personal hay una persona involucrada. Y esa persona es la que trae el poder. Y esa persona se llama el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era un diácono. Felipe no era apóstol. Felipe era simplemente un diácono, un servidor en la iglesia. Y este hombre escuchó un ángel que le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope,
eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo, porque es con mayúsculas, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe le está enseñando la palabra de Dios, que es diferente a la predicación. Una cosa es predicar desde un altar, otra cosa es enseñar. Pero de la enseñanza va a ir a predicar el evangelio, a compartir el evangelio. Y fíjese que este hombre era un hombre de posición privilegiada. Este era un hombre de dinero. Pero Dios no le rechazó el evangelio a ese hombre. ¿Qué significa? Que Dios no hace acepción de personas y que nosotros debemos predicarle el evangelio a cualquier persona, sea humilde o sea rica. No interesa, todos los seres humanos necesitamos salvación y no le podemos negar este mensaje a nadie. Este hombre venía leyendo la palabra de Dios, este hombre venía de adorar en el templo de Jerusalén, era un religioso, él para adorar a Dios tenía que ir hasta el templo. Este hombre leía la Biblia, pero no entendía de lo que le decía la Biblia, no entendía nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, coge a este hombre de su religión y le hace una invitación, que eso es la predicación del evangelio, es invitar a una persona con el mensaje de la salvación. Esa es la invitación que el Señor le hace. Entonces dice la palabra aquí, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, esta historia está llena de poder, que es lo que hoy yo creo que firmemente Dios quiere poner en nosotros, y es la base de este mensaje. Si nuestro mensaje no viene con señales y demostraciones de poder, muy seguramente estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Muy seguramente. Porque el Espíritu Santo es poder, mis hermanos. Es poder. No solo para transformar, para liberar. El Espíritu Santo tiene poder para sanar una vida. El Espíritu Santo tiene poder para hacer milagros. Hay mucha gente que necesita hoy un milagro. Hay mucha gente que necesita una sanidad física. ¿Y cómo va a suceder esto si no invitamos al Espíritu Santo a nuestra predicación? Si nosotros no caminamos con el Espíritu Santo, si no atendemos a la voz de Dios. Fíjese que en medio de esta historia un ángel del Señor le habla a Felipe. Pero luego viene el Espíritu Santo y empodera a Felipe. Y ahora, después de que le predica, mire lo que dice el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu Santo es fundamental en la predicación, mis hermanos. El Espíritu Santo es fundamental en la vida del creyente. Necesitamos tener la carga de la predicación, claro que sí. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, hay una carga sobre los cristianos a predicar el evangelio, por supuesto que sí. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo está hablando no solamente como apóstol, Pablo está hablando como cristiano, y ahorita se lo voy a mostrar más adelante. Pablo está hablando desde su cristianismo, de una relación seria con Dios, en donde entiende que predicar el evangelio es para todos los cristianos, mis hermanos. Todos los hijos de Dios debemos predicar el evangelio, y ay de nosotros si no lo hacemos. Ay de nosotros si no lo hacemos. Dice el versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Claro que hay recompensa, claro que hay galardón. El Señor Jesucristo prometió que Él confesaría nuestro nombre. Si nosotros confesamos su nombre delante de la gente, Él confesaría nuestro nombre delante de los ángeles de Dios en aquel día del juicio. Pero Jesús dijo,
a los que se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ellos delante de los ángeles de mi Padre. Necesitamos estar felices, pero también conscientes de la carga, de la necesidad que nos ha puesto el Señor de predicar el Evangelio, mis hermanos amados. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amado hermano, esto no lo hacemos nosotros por competir o por mostrar o por decir, wow, qué grande soy que predico a todo el mundo. No, mis hermanos. Tampoco lo debemos hacer por dinero, por ganancia deshonesta. No, mis hermanos. Lo debemos hacer porque entendemos que hace parte del llamado como hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a orar todos los días, estamos llamados a leer la Biblia todos los días, estamos llamados a congregarnos también cuando el Señor nos pone los tiempos en nuestras congregaciones, estamos llamados a servir a Dios en cualquiera de los ministerios que Él nos ubique, estamos llamados a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el lugar donde nosotros nos congregamos, no en otro lugar, en el lugar donde nos congregamos, estamos llamados a predicar el Evangelio, estamos llamados a orar por los enfermos, estamos llamados a orar por los endemoniados, estamos llamados a ser discípulos. Todo esto hace parte de lo que es el cristianismo verdadero, bíblico, mis hermanos. No esta locura que vemos hoy de gente que se dice cristiana, gente que se dice evangélica y viven como el mundo. Amada iglesia, Dios nos está haciendo una gran invitación. Ese gran banquete está esperando por nosotros. Hay que vestirnos correctamente. Hay que invitar a otros porque el Señor quiere que vayamos a invitar a otros. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 22. Y perdóneme que lo tengo de un lado para otro en la Biblia. Pero es necesario que usted escuche estas palabras del Señor. Que no son palabras mías. Son palabras del mismo Jesús. Mateo capítulo 22 en la misma parábola de las fiestas de las bodas. Dice el versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amada iglesia, Jesús nos lo está diciendo. Son palabras de Jesús. No podemos seguir con un cristianismo oculto, escondido, el cristiano de la secreta. No, mis hermanos, esta es una verdad muy grande que tenemos que publicarla. De hecho, es lo que significa la palabra querugma, predicación. Es publicar un decreto, es publicar, anunciar a voz alta, anunciar lo que el rey ha ordenado, lo que el rey ha mandado. Y esto es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Vaya conmigo por favor a Tito capítulo 1, versículo 3. Voy a terminar con estos versículos en donde usted entenderá que no es que los pastores querramos que la gente salga corriendo a predicar para que llenen la iglesia, no. Esto es algo que Dios ordena que todos los creyentes hagamos. Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es un mandato de Dios predicar la palabra del Señor. Vaya conmigo por favor a Romanos 16:25. Romanos 16:25. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Amada iglesia, ¿cómo la gente va a caminar como Dios quiere si ni siquiera se les enseña cómo es que Dios dice que debe hablar, pensar, actuar, vestirse, trabajar, hacer, todo lo que el cristiano debe hacer para Dios? Y eso es lo que predicamos nosotros con la palabra del Señor. Durante mucho tiempo estuvo oculta esta verdad, claro. Muchos se extraviaron en las diferentes religiones, muchos siguieron doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, pero hoy Dios en su infinita gracia ha traído la verdad de la palabra de Dios, y este libro precioso está a disponibilidad de la mayoría de los seres humanos. De la mayoría de los seres humanos tienen acceso a una Biblia. Sabemos que es prohibida en muchos países donde el cristianismo es perseguido y es castigado con cárcel y con muerte. Pero esta Biblia, hermanos, es un gran tesoro para nosotros. Y es lo que nosotros debemos llenarnos para poder salir a darlo a otros, predicar estas verdades, anunciar lo que Dios nos ha ordenado a nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Por qué leo este versículo para terminar? Porque, hermanos, ¿qué clase de Dios nosotros creemos que tenemos? ¿Un Dios colgado en un crucifijo, colgado en una pared? ¿Un Dios al cual le celebramos el nacimiento en una fecha que no tiene nada que ver, en diciembre? Y que le hacemos un pesebre y hacemos fiesta, borrachera y parranda delante de ese Dios. Y los cristianos que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y que sabemos que todas estas cosas son abominables delante del Señor, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios que únicamente buscamos el domingo? ¿Un Dios al cual no le queremos servir? Un Dios al cual le decimos, en todo momento le decimos, espera, ahora no, yo sí te quiero servir, pero este no es el momento, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer. Amada iglesia, este es el momento. El tiempo ha llegado y el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse y hay que creer en el Evangelio. Este es el tiempo, no hay otro, no hay otro. Y para tu vida, este es el momento. Hoy Dios te lo está diciendo. Este es el momento de enderezar el camino. Endereza el camino chueco y torcido que estás caminando. Ese camino, como dice Proverbios 14:12, ese camino te parece recto, pero es un camino que su fin es de muerte. Vas a perecer por eso que estás haciendo mal. Te dices cristiano y sigues todavía comportándote, pensando, actuando como el mundo. Para eso. Te dices hijo de Dios y le sirves al dinero, y con el dinero que ganas no eres capaz ni siquiera de apoyar la obra de tu Dios. Le niegas al Señor lo que es de Él, le robas en tus diezmos, en tus ofrendas, lo robas continuamente y crees que Dios está agradado contigo y te llamas cristiano. No, mi amado hermano, es hora de arrepentirte. Es hora de ser verdaderamente un creyente que sigue, que cumple la Biblia cabalmente, completa la Biblia. No unas partes, completa. Es hora de que el poder de Dios te siga en señales, en milagros, en prodigios. Las sanidades de enfermos no son solo para pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. No, son para todos los que creemos en Jesús. Todos los que creemos en Jesús, el poder del Espíritu Santo. El Señor, el Espíritu del Señor está con nosotros. Ahí debe haber libertad para nuestra vida y para nuestra familia y para los que nos rodean. ¿Qué hay que hacer? Activar la oración. Hay que volver a la lectura de la Biblia. Hay que volver al estudio bíblico. Hay que volver. En algún tiempo tú cogías las predicaciones de tu pastor, las grababas, las repetías. Ahora ya no. Si tu pastor te decepcionó, si tu pastor te hirió, te lastimó, pues perdónalo, así como has perdonado a otras personas que amas y sigues con ellos. Asimismo, perdona a tu pastor y vuelve en una relación sólida con Dios. Y entiende que tu pastor es humano, que se equivoca y falla, pero que Dios es perfecto y que mientras su palabra sea la que nos guíe, tu pastor y tú vamos a ir bien por el camino. ¿Por qué? Porque es su palabra la que va delante de nosotros. Su palabra, que es lo que más se predica en esta congregación.
lo que se habla siempre, la verdad, y una verdad traída con amor, pero también con demostraciones de poder. Han habido milagros en tu vida, mi amado hermano, han habido demostraciones en sanidades, en milagros, cosas que tú lo sabes. Ahí está el amor de tu Padre. Vuelve como el hijo pródigo hoy. Estás entre los cerdos, estás allí en el mundo, tus amistades son mundanas, tus amistades son los religiosos, los que han saltado por 50 iglesias en la ciudad. No, levántate y di, como yo que hago más entre los cerdos, iré a mi Padre y trabajaré para Él y me haré aunque sea uno de sus siervos, porque sus siervos comen mejor que todos estos cerdos. Y tu Padre no te va a recoger como un siervo, tu Padre te va a recoger como... Va a correr a ti, te va a abrazar, te va a besar y va a poner un anillo de autoridad en tu mano y va a mandar a hacer un banquete, un gran banquete, porque un hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, uno que estaba perdido ha sido hallado y fiesta en los cielos se va a hacer. Es la manera en que Dios ama la salvación y en que Dios quiere la restauración. Amada iglesia, es el mensaje que el Señor me puso. Hay que predicar el Evangelio. Las señales se están cumpliendo para el regreso de la venida de Jesucristo. La destrucción de la tierra no tarda mucho tiempo, mis hermanos. El fin está cerca. El fin está cerca. Pronto todo lo que acumulemos en esta tierra será quemado por el fuego. Y solo nuestros tesoros en los cielos serán los que queden para siempre. Es hora de replantear lo que estamos haciendo. Anúnciale el Evangelio a cualquier persona en tu trabajo. Anúnciale el Evangelio a la persona en tu casa. No importa que se vea orgulloso, que se vea rico o que se vea pobre, que esté enfermo, que sea leproso. No importa el que sea. Anúnciale el Evangelio. Hazlo con fe. Hazlo de la mano del Espíritu Santo y el poder de Dios va a tocar ese corazón. Y si te rechazan, a Jesús también lo rechazaron. A los apóstoles lo rechazaron. Pero tú dejaste sembrada una semilla de amor que sabe Dios cuándo Él le dará el crecimiento. Quiero invitarlos a que se pongan de pie en donde están, por favor, y que oremos. Y hoy yo siento hacer unas oraciones especiales, sobre todo invitarlos a hacer una oración de renuncia. Vamos a hacer oraciones de renuncia al miedo de predicar, a la timidez, a la pena que nos da predicar y hablar del Señor. Vamos a renunciar a esas cosas. Amén. Allí donde usted está, si usted es de los que todavía le da pena y que no hablo muy bien el inglés, comience a orar y decirle: perdóname, Señor, he tenido la oportunidad de hablar tu palabra y no lo hice, he tenido la oportunidad de ganarme esta alma y no lo hice, me he distraído, hablo más de otras cosas. Comience a hablar con el Señor allí. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos mucho tu palabra, Señor, en esta mañana. Sabemos y entendemos que es lo que tú quieres, que anunciemos el Evangelio, que anunciemos la venida de tu Hijo, que anunciemos la resurrección de entre los muertos. Sabemos que quieres que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que nos has mandado. Pero hoy debemos renunciar, Señor, en el nombre de Jesús, al miedo a predicar. Y dígale al Señor: yo renuncio al miedo a predicarle a otros, así sean extraños. Yo renuncio en el nombre de Jesús a ese miedo a predicar. Yo renuncio a la pena, que me da pena predicar, renuncio a esa pena. Hoy renuncio a la vergüenza que siento que me van a humillar o que me van a señalar por predicar. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Sí, es una locura para los que se pierden, pero a los que creemos es poder de Dios. Y ahora diga conmigo: yo recibo el poder de Dios, yo recibo la libertad del Espíritu Santo. Cadenas se rompen en mi vida, ataduras se rompen en mi vida, velos de religiosidad se caen de mis ojos. Hoy mis oídos son abiertos, hoy mi mente es renovada, hoy mi corazón es transformado. Hoy yo me levanto del polvo en el nombre de Jesús de Nazaret para coger el apresto del Evangelio de la paz, para ponerme, Señor, esas botas y anunciar tu palabra, Señor, y ser un heraldo del Evangelio, ser un embajador de Cristo. Quiero predicar, quiero hablar, Señor, en el bus, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Quiero hablar de ti, Jesús, a muchos. Camina conmigo, Espíritu Santo. Lléname de tu poder, lléname de tu sabiduría y de tu amor, para que cuando yo hable no lo haga de una manera vana.
no lo haga utilizando métodos o la sabiduría de los hombres o la psicología, sino que yo lo haga en demostraciones de tu poder. Usa mis manos para sanar enfermos, Señor. Úsame para liberar endemoniados. Úsame para hacer milagros, señales y prodigios que nadie pueda negar que tu poder, Señor, ha venido. Hoy yo te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Úsame con poder. Aquí está este hombre. O si usted es mujer, dígale, aquí está esta mujer. Dígale al Señor, aquí estoy yo para que uses mi vida. No soy yo, eres tú. Será tu poder el que se manifieste. Toda gloria te la daré, pero hazme un pescador de hombres, hazme un evangelista. Llévame, Señor, a donde están los perdidos y que yo predique tu evangelio con poder y que se salve la gente, Señor. Úsame en mi familia para predicar, para ser ejemplo. Sácame del mundo, sácame de este sistema horrible, Señor, que solo me ha dejado mundano, sucio, triste, desilusionado, en donde cada vez encuentro más tristeza y dolor. Sácame de esto y dame el poder, Espíritu Santo, para vivir el reino de los cielos, para vivir en la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, aquí estoy dispuesto, Señor, a anunciar y a proclamar esta verdad maravillosa. Llena mi boca, como está escrito, abre tu boca que yo la llenaré. Llena mi boca, Señor, lléname de ti y ayúdame a ser un discípulo, Señor, a ser juicioso, a ser consagrado, a leer tu palabra todos los días, a estudiarla, a aprender de las enseñanzas de los pastores, a repetirlas hasta que me las aprenda, me las grabe y poder llevar esta verdad maravillosa a otros. Ayúdame a vivir lo que escucho, Señor, y no ser un engañador, tampoco ser un fariseo, un religioso, no, a ser una persona llena de amor, Señor. Úsame para restaurar vidas, úsame para levantar a los caídos, úsame, Señor, para los que hoy están mal, que cuando, Señor, yo les hable tu palabra, ellos se sientan bien, sientan gozo, sientan paz y sientan amor. Que tu reino venga con poder a mi vida, Señor, y que se pueda extender a otros. Es mi oración hoy en el nombre de Jesús. Perdóname por todo este tiempo que he perdido de no predicarle a muchas personas. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Cuántos cogen su celular y empiezan a predicar por Facebook, por los medios, por las redes? Y a mí me da pena, me da vergüenza. Perdóname, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Úsame para salvación de muchos. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por esta palabra y este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra, por su fidelidad. Quisiera, antes de terminar, orar por mis hermanos que han estado fielmente ofrendando, diezmando, que han estado allí cumpliendo con lo que el Señor manda en su palabra de honrar a Dios. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra a Jehová con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Así es que, y rebosarán de mosto vuestros lagares. Así es que quiero bendecirles, amada iglesia. También les quiero pedir a mis hermanos que son miembros de la congregación y que en un tiempo diezmaban y ahora ya no lo están haciendo. Quiero pedirles a que reflexionen. Es con sus dineros que Dios mantiene esta obra. Es con sus dineros que nosotros los pastores podemos comer. Es con sus dineros que nosotros podemos seguir predicando el Evangelio. Si ustedes dejan de diezmar, si ustedes dejan de ofrendar, mis amados hermanos, no podemos seguir adelante con la obra de Dios. Sus pastores tienen que ir a trabajar y ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para orar por usted, por su familia, ya no tienen tiempo de leer las Escrituras. Entonces es necesario que ustedes replanteen, mis amados hermanos, su actitud frente a Dios. Es necesario que ustedes comprendan que el diezmar y el ofrendar es un deber. Yo muy poco hablo de esto, pero lo estoy haciendo en este momento porque varias familias de la congregación han dejado de diezmar y nos da tristeza y nos da dolor. Primero, porque hay necesidad económica, y segundo, porque eso habla de que su relación con Dios está fallando. Así es que con mucho amor les hago este llamado, mis amados hermanos. También quiero pedirles, cada vez que usted
haga una transferencia, porque los diezmos ahora son por transferencia bancaria. Cuando usted reciba su email de que la transferencia ha sido enviada exitosamente, tómele una foto a eso, o ese email envíeselo por favor la copia a nuestra hermana María Fernanda, o envíemelo a mí. Nosotros los pastores ahora estamos también ahí en medio de las finanzas, teniendo también el control de quiénes están diezmando, de quiénes no lo están haciendo. Hay un tema de membresías que más adelante estaré hablando con ustedes en una reunión personal, privada, con los miembros de la congregación. Pero es necesario que ustedes comprendan que hay que hacer estos ajustes. Y con mucho cariño les doy las gracias a mis hermanos que desde que empezó la pandemia fielmente han estado allí. Quiero decirles, todos esos dineros han llegado, la obra del Señor sigue adelante gracias a sus aportes, gracias a su fidelidad y a su amor. Y a los hermanos que lo han dejado de hacer, pues invitarlos a que regresen a eso. Vamos entonces a orar por esto, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos que han estado diezmando y ofrendando, Señor, cumplidamente, que con mucho amor y con mucha obediencia a tu palabra lo hacen, Dios. Te pido bendíceles conforme a tus promesas que están escritas, reprende de sus vidas el devorador, bendíceles, Señor, en sus despensas, en sus alacenas, en sus cuentas bancarias, que ellos, Señor, tengan suplidas todas sus necesidades y que les sobreabunde para que así ellos puedan, Señor, seguir adelante en este principio bíblico. Te pido por mis hermanos, Señor, que han dejado, Señor, de obedecer a tu palabra, que ya no diezman, ya no ofrendan, o que lo hacen tal vez en otros lugares. Yo no lo sé. Dios, yo los pongo delante de ti para que por favor traigas arrepentimiento a sus vidas y les ayudes y les muestres, Señor, que esto es lo correcto, Dios, que es lo que tú has mandado para que tu obra pueda seguir adelante, para que nosotros, tus siervos, podamos, Señor, también seguir adelante en el oficio que nos has llamado a hacer, el predicar el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús bendigo esta congregación, mi amado Jesús London, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, bendigo tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo tu salud física, bendigo tu trabajo, tu estudio, bendigo lo que haces para el Señor y declaro que ningún arma forjada en contra tuya podrá prosperar en el nombre de Jesucristo. También, Señor, levantamos esta oración, Dios mío, por la familia de Luis Granados, quien hoy, Señor, pereció. Oramos, Dios, especialmente por mi amigo Carlos Guillermo, por Memito, Señor. Oro para que tu paz, tu amor, Señor, le levante, le fortalezca, para que tengas misericordia de todos ellos, porque fue un gran hombre, Señor, un hombre muy bello, y pedimos tu misericordia para toda esa familia, Señor, y consuélales en estos momentos tan difíciles y tan terribles, Señor, que tu amor se manifieste allí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y por este servicio. A ti damos gloria, bendecimos nuestros pastores, Pastor Antonio, al Pastor Mauricio, al Pastor Astrid, bendecimos nuestros hogares y bueno, Señor, tomamos tu autoridad para atar toda retaliación y venganza al enemigo y enviarla al abismo. Gracias, mi amado. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y la exaltación. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amamos.